Llovía con fuerza sobre el viejo centro comunitario ese martes por la noche. Marcus Chun estaba sentado en su coche negro fuera del edificio, viendo cómo el agua corría por las ventanas. Llegó temprano como siempre. El concierto benéfico no empezaría hasta dentro de 2 horas. Pero a Marcus le gustaba llegar temprano. Necesitaba tiempo para sentir el piano, para probar el sonido, para asegurarse de que todo saliera perfecto. Marcus no era un pianista cualquiera. Era famoso en todo el mundo. La gente pagaba cientos de dólares para escucharlo tocar. Sus conciertos se agotaban en minutos. Las revistas musicales escribieron artículos sobre él. Los jóvenes estudiantes de piano soñaban con tocar como él algún día. Pero esa noche, tocaba gratis. Este concierto era especial. Todo el dinero se destinaría a ayudar a los niños pobres de la ciudad. Tomó su paraguas y caminó rápidamente hacia la puerta trasera del centro comunitario. El edificio era viejo y sencillo. La pintura se estaba descascarando de las paredes. La alfombra estaba desgastada en muchos lugares. Esto era muy diferente de las elegantes salas de conciertos donde Marcus solía tocar. Esos lugares tenían suelos de mármol y decoraciones doradas. Tenían asientos cómodos y una iluminación perfecta. Este lugar era sencillo y humilde. Marcus empujó la pesada puerta y entró. El olor a madera vieja y productos de limpieza le llenó la nariz. Sus pasos resonaron en el pasillo vacío. Podía oír a alguien moviéndose en la sala principal donde sería el concierto. Marcus caminó hacia el sonido. Al llegar a la puerta, se detuvo. Una mujer estaba limpiando en el escenario. No era joven, quizá rondaba los 30 años. Llevaba el pelo oscuro recogido en una sencilla coleta. Vestía un uniforme gris con una etiqueta con el nombre de Sara. En sus manos, sostenía un paño suave y un bote de cera para muebles. Pero no era una limpieza cualquiera lo que hizo que Marcus se detuviera a mirar. La mujer estaba limpiando el piano, y no lo hacía como la mayoría de la gente. La mayoría rociaría la cera y limpiaría rápidamente, queriendo terminar el trabajo rápido, pero esta mujer era diferente. Sara pasó el paño lenta y suavemente por la superficie negra del piano. Limpió cada tecla una a una como si cada tecla fuera preciosa. Limpió el atril con mucho cuidado. Cuando limpió el banco, lo ajustó a la altura perfecta. Retrocedió un paso y miró el piano como un artista contemplando un cuadro. Marcus la observaba desde la puerta, sin querer molestarla. Entonces ocurrió algo asombroso. Sara empezó a tararear. La melodía era suave al principio, tan silenciosa que Marcus tuvo que esforzarse para oírla. Pero a medida que continuaba limpiando, su tarareo se hizo más fuerte. Marcus sintió que el corazón le daba un vuelco. La melodía que Sara tarareaba no era sencilla. No era una canción pop ni una melodía folk. Era música clásica, y no cualquier música clásica. Estaba tarareando Bad No One, de Chopin en sol menor. Esta era una de las piezas más difíciles y hermosas jamás escritas para piano. La mayoría de la gente nunca la había oído. Incluso quienes disfrutaban de la música clásica a menudo desconocían esta pieza. Pero Sara no solo tarareaba la melodía. La tarareaba a la perfección. Cada nota estaba en el lugar correcto. Cada frase estaba formada con sentimiento. Mientras tarareaba, movía la mano libre en el aire como si dirigiera una orquesta invisible. Sus dedos se movían como si tocaran teclas invisibles. Marcus no podía creer lo que veía y oía. Esta mujer, esta conserje de uniforme sencillo, conocía una de las mejores piezas para piano jamás escritas. La conocía lo suficiente como para tararearla de memoria. La conocía lo suficiente como para sentir su ritmo y emoción. Sara llegó al banco del piano y se sentó un momento. Estaba cansada de limpiar y le dolían los pies de estar de pie. Miró las teclas del piano con anhelo en los ojos. Sin pensarlo, extendió la mano y tocó una tecla con mucha suavidad. La nota resonó en el pasillo vacío, clara y hermosa. Los sonidos parecieron sorprender a Sara.
Retiró la mano rápidamente y miró a su alrededor como si temiera que alguien la hubiera oído, pero el pasillo estaba vacío, o eso creía. No podía ver a Marcus de pie en las sombras de la puerta. Dot. Sara se levantó y continuó limpiando, pero ahora tarareaba de nuevo, y su tarareo era aún más hermoso que antes. Se movía alrededor del piano como una bailarina, su tela se movía al ritmo de la música en su cabeza. Sabía exactamente dónde estaba cada parte del piano. Sabía qué partes necesitaban más cuidado. Dot. Marcus se dio cuenta de que no era la primera vez que Sara limpiaba este piano. Lo había hecho muchas veces antes. Conocía este instrumento. Lo respetaba. Le encantaba. Dot. Mientras Sara trabajaba, Marcus notó otras cosas. La forma en que ajustaba el banco del piano era profesional. La forma en que colocaba el atril era perfecta. La forma en que comprobaba que todas las teclas estuvieran limpias y secas demostraba que entendía cómo funcionaban los pianos. No era solo una señora de la limpieza haciendo su trabajo. Era alguien a quien realmente le importaba la música. Dot. Sara terminó su trabajo y retrocedió para admirar el piano. Brillaba. Bajo las luces del escenario. Cada superficie estaba impecable. Cada tecla, perfecta. Asintió con satisfacción y comenzó a empacar sus productos de limpieza. Dot. Mientras trabajaba, tarareó otra melodía. Esta vez fue Bach, luego Mozart, luego Beethoven. Cada pieza fue tarareada con perfecta precisión y profundo sentimiento. Marcus se quedó paralizado en la puerta, asombrado por lo que presenciaba. Dot. Sara tomó su cubo de limpieza y comenzó a caminar hacia la puerta lateral. Se iría por donde había venido, silenciosa y desapercibida. En pocas horas, cientos de personas llenarían la sala. Vendrían a escuchar a Marcus Chun, el famoso pianista. Aplaudirían y vitorearían. Se irían a casa hablando de la maravillosa música que habían escuchado. Pero ninguno de ellos sabría de Sara. Ninguno de ellos lo sabría antes del concierto. Esta sencilla mujer había preparado su piano con amor y cuidado. Ninguno de ellos sabría que había tarareado música hermosa mientras trabajaba. Ninguno de ellos sabría que entendía la música clásica mejor que mucha gente. ¿Quién se sentaría entre el público? Dot. Marcus tomó una decisión. No podía dejar pasar ese momento. No podía dejar que esa mujer se fuera sin saber que alguien había oído su hermoso tarareo. Alguien la había visto cuidar delicadamente el piano. Alguien había reconocido su amor por la música. Salió de entre las sombras y se aclaró la garganta suavemente. Sara dio un respingo al oír el sonido a sus espaldas. Se dio la vuelta rápidamente. Su cubo de la limpieza cayó al suelo con un ruido metálico. El corazón le latía con fuerza. No se suponía que estuviera allí tan tarde. Se suponía que el centro comunitario estaría vacío, salvo por el equipo de montaje, que se había marchado hacía una hora. Un hombre estaba en la puerta. Era alto y delgado, de ojos amables y un cabello negro impecable. Vestía un traje oscuro caro y zapatos lustrados. Sara nunca lo había visto antes, pero algo en él le resultaba familiar. No parecía enfadado ni molesto. En cambio, sonreía con dulzura. «Lo siento», dijo el hombre en voz baja. «No quise asustarte. Soy Marcus Chun». Los ojos de Sara se abrieron de par en par. Marcus Chun. Conocía ese nombre. Todos los amantes de la música clásica lo conocían. Su foto aparecía en carteles de conciertos por toda la ciudad. Sus CD estaban en todas las tiendas de música. Y estaba justo ahí, frente a ella. «Oh, no», dijo Sara rápidamente. «Lo siento mucho, señor Chun. Estaba terminando de limpiar. Me apartaré de su camino ahora mismo. Sé que necesita practicar para el concierto de esta noche». Se agachó para recoger sus productos de limpieza, con las manos temblorosas por el nerviosismo. No podía creer que la hubieran pillado tarareando mientras el famoso pianista la observaba. Probablemente pensó que era tonta o rara, pero Marcus dio un paso adelante. «Por favor,
No te vayas corriendo, dijo. Te oí tararear. Era el Bad No. One de Chopin, ¿verdad? Sara se detuvo. Miró a Marcus con sorpresa. ¿Me has oído?, preguntó. Sí, dijo Marcus. Y era precioso. Conoces esa pieza muy bien. La cara de Sara se puso roja. Se levantó lentamente, todavía con el paño de limpieza en la mano. Lo siento si te molesté. Sé que no debería haber hecho ruido mientras trabajaba. Marcus negó con la cabeza. No me molestaste en absoluto. De hecho, me sorprendiste. No es fácil. Paz para recordar. La mayoría de la gente no puede tararearla correctamente incluso después de escucharla muchas veces. Pero tú la tarareaste a la perfección. Sara no sabía qué decir. Nunca antes había hablado con una persona famosa. Se sentía muy pequeña e insignificante de pie junto a este gran músico. Me encanta esa pieza, dijo en voz baja. La he escuchado muchas veces. ¿Dónde aprendiste música clásica?, preguntó Marcus. Tenía genuina curiosidad. Era raro encontrar a alguien que conociera piezas tan difíciles. Sara dudó. No estaba acostumbrada a hablar de sí misma, especialmente con alguien como Marcus Chun. Escucho la radio, dijo. Y a veces veo videos en mi teléfono cuando tengo tiempo. Pero Marcus se dio cuenta de que había algo más en la historia. La forma en que Sara tarareaba esas piezas demostraba algo más que una simple escucha casual. Entendía la música profundamente. Sentía su emoción. Conocía su estructura. ¿Alguna vez has tocado el piano?, preguntó Marcus con suavidad. Los ojos de Sara se llenaron de tristeza por un instante. Luego forzó una sonrisa. Un poco. Hace mucho tiempo. Nada importante. Marcus se dio cuenta de que este era un tema difícil para Sara, pero tenía demasiada curiosidad como para dejar de hacer preguntas. Había algo especial en esta mujer, algo que iba más allá de que le gustara la música. ¿Te gustaría intentar tocar algo?, preguntó Marcus de repente. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El piano está listo. Tenemos tiempo antes del concierto. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. Oh, no, señor Chun. No podría hacer eso. Este piano es para músicos de verdad, para gente como usted. Yo solo soy una cosa limpia. No doy conciertos. Es solo por diversión. Marcus dijo, no hay nadie más aquí. Nadie oirá excepto yo, y prometo que no oiré nada. No te juzgo. Sara miró el hermoso piano de cola en el escenario. Era el piano más bonito que jamás había visto de cerca. Su superficie negra brillaba bajo las luces. Las teclas se veían perfectas y limpias gracias a su esmerado trabajo. Había soñado con tocar un piano así, pero nunca pensó que sería posible. Hace mucho tiempo que no toco, dijo Sara en voz baja. Probablemente sonaría fatal. No creo que sea cierto, dijo Marcus. Alguien que puede tararear y eso a la perfección tiene música en el corazón. La música del corazón siempre encuentra la manera de salir a través de los dedos. Sara dejó sus artículos de limpieza. Caminó lentamente hacia el escenario, mirando a Marcus como si esperara que cambiara de opinión. Cuando llegó a los escalones que conducían al escenario, se detuvo. ¿Estás segura de que esto está bien?, preguntó Dot. Marcus asintió animándola. Estoy segura. Sara subió los escalones con cuidado. Sus zapatos de trabajo producían suaves sonidos en el escenario de madera. Se acercó al banco del piano como si era algo sagrado. Se había sentado en ese banco muchas veces mientras limpiaba, pero nunca para tocar. Se sentó y miró las teclas. Eran 88, blancas y negras, dispuestas en el mismo patrón que había memorizado años atrás. Sus manos se cernían sobre las teclas, sin llegar a tocarlas. ¿Qué toco?, preguntó. Lo que quieras, dijo Marcus. Lo que te parezca bien. Sara cerró los ojos un momento. En su mente, podía oír música. Había tantas piezas que amaba,
tantas melodías que vivían en su corazón. Pensó en las canciones sencillas que solía tocar en su viejo teclado en casa. Pensó en las piezas complejas que escuchaba en la radio. Pensó en la música que la hacía llorar y la que la hacía sonreír. Finalmente, abrió los ojos y puso las manos sobre las teclas. Sus dedos encontraron su posición de forma natural, como si recordaran exactamente dónde pertenecían. Respiró hondo y comenzó a tocar. Las primeras notas fueron suaves y sencillas. Sara empezó con una melodía básica, algo que había aprendido años atrás. Pero a medida que tocaba, algo mágico comenzó a suceder. Su confianza aumentó. Sus dedos se movieron con más libertad. La simple melodía se volvió más compleja. Marcus observó con asombro cómo la forma de tocar de Sara se transformaba. No solo presionaba teclas al azar. Entendía la armonía. Entendía el ritmo. Entendía cómo hacer que la música fluyera de una nota a la siguiente. Después de unos minutos, Sara comenzó a tocar piezas que solo había escuchado, nunca aprendido. Sus oídos las habían memorizado tan bien que sus dedos podían encontrar las notas. Tocó partes de sonatas de Mozart. Tocó secciones de sinfonías de Beethoven arregladas para piano. Tocó piezas de jazz que había escuchado en programas de radio nocturnos. Marcus sacó su teléfono. Sabía que tenía que grabar esto. Nadie le creería si simplemente se lo contara. Un conserje que podía tocar música clásica de oído era extraordinario. Empezó a grabar teniendo cuidado de no hacer ruido para que Sara no se diera cuenta. Sara tocó. Todo su lenguaje corporal cambió. La nerviosa señora de la limpieza desapareció. En su lugar se sentó un músico. Su espalda se enderezó, sus hombros se relajaron. Su rostro reflejaba una profunda concentración y alegría. No pensaba en el trabajo, el dinero ni los problemas. Solo pensaba en la música. La música llenaba la sala vacía de calidez y belleza. Cada nota era clara y potente. La sincronización de Sara era perfecta. Su toque era suave pero seguro. Tocaba con sentimiento, haciendo que cada frase contara una historia. Marcus se dio cuenta de que estaba presenciando algo muy especial. No era solo una mujer a la que le gustaba la música. Era una verdadera música que había estado escondida como un diamante enterrado en la tierra. Sara tenía un talento con el que la mayoría de la gente solo podría soñar. Pero, ¿quién era realmente? ¿Cómo había aprendido a tocar así? ¿Y por qué trabajaba como conserje en lugar de actuar en escenarios de todo el mundo? Marcus sabía que tenía que averiguar más sobre la historia de Sara, pero por ahora solo escuchaba y observaba, asombrado por la hermosa música que fluía de sus manos. Los dedos de Sara se movían sobre las teclas como si hubieran estado esperando ese momento, toda su vida. Lo que empezó como una simple melodía se había convertido en algo mucho más hermoso. Tocó durante 5 minutos, luego 10, luego 15. El tiempo pareció detenerse en la sala vacía. Marcus permaneció inmóvil, temeroso de que cualquier movimiento rompiera el hechizo mágico que Sara estaba creando. La observaba a la cara mientras tocaba. Sus ojos estaban a veces cerrados, a veces mirando las teclas, pero nunca a él. Parecía haber olvidado que él estaba allí. Estaba perdida en su propio mundo musical. Las piezas que Sara tocaba no eran simples canciones para principiantes. Eran obras clásicas complejas que le llevó años aprender correctamente. Pero de alguna manera, sus manos sabían exactamente dónde ir. Su mano izquierda tocaba notas graves y profundas que proporcionaban una base sólida. Su mano derecha bailaba sobre las teclas más agudas, creando melodías que se elevaban como pájaros. Tocó parte de una sonata de Beethoven y luego pasó a un chap y un nocturno. La música fluía de una pieza a otra como un río que desemboca en el mar. Sara no se detenía entre piezas. Las conectaba con pequeños puentes de su propia creación, haciendo que todo sonara como una larga y hermosa canción. Marcus había escuchado estas piezas interpretadas por los mejores pianistas del mundo. Él mismo había tocado muchas de ellas en famosas salas de conciertos.
Pero había algo diferente en la forma en que Sara tocaba. Su música tenía una calidad que no se podía enseñar en ninguna escuela. Salía de lo más profundo de su corazón. Mientras Sara tocaba, Marcus notó cosas que lo asombraron aún más. Su postura era perfecta. Sus muñecas estaban en la posición exacta. Sus dedos se curvaban de la manera correcta. Estas eran cosas que le llevó años de buena enseñanza aprender. Pero Sara las había aprendido de alguna manera. En algún punto, su ritmo también era perfecto. Sabía cuándo bajar el ritmo y cuándo acelerar. Sabía qué notas tocar más fuerte y cuáles más suave. Entendía cómo hacer que la música resonara como un ser vivo. No era la interpretación de alguien que solo había escuchado grabaciones. Era la interpretación de alguien bien educado. Pero lo más asombroso era la emoción en su interpretación. Cada nota transmitía sentimiento. Cuando tocaba partes tristes, Marcus podía sentir la tristeza en su pecho. Cuando tocaba partes alegres, quería sonreír. Cuando tocaba partes dramáticas, su corazón latía más rápido. Sara no solo producía sonidos en un piano. Contaba historias con música. Después de 20 minutos de tocar, Sara finalmente comenzó a bajar el ritmo. Tocó cada vez más suave hasta que las últimas notas flotaron en el aire como susurros. Entonces se hizo el silencio. Sara se quedó muy quieta por un momento, con las manos apoyadas en las teclas. Parecía sorprendida por lo que acababa de suceder. Lentamente, se giró para mirar a Marcus. Docarcus estaba de pie con la boca abierta, mirándola fijamente. Había lágrimas en sus ojos. Había escuchado música hermosa muchas veces en su vida, pero esto era diferente. Esto era especial de una manera que no podía explicar. Eso era entre comillas dobles. Marcus empezó a hablar, pero se detuvo. No encontraba las palabras adecuadas. La cara de Sara se puso roja otra vez. De repente recordó dónde estaba y con quién. Lo siento, dijo rápidamente. Me dejé llevar. Toqué demasiado tiempo. Tienes que practicar para tu concierto. Empezó a levantarse del piano, pero Marcus levantó la mano. Por favor, no te disculpes, dijo. Esa fue la interpretación de piano más hermosa que he escuchado en años. Sara lo miró con incredulidad. No tiene que ser amable conmigo, señor Chun. Sé que no soy un pianista de verdad, pero se equivoca, dijo Marcus con firmeza. Usted es un pianista de verdad, más real que muchos que se hacen llamar músicos profesionales, dijo Sara negando con la cabeza. A veces solo toco por diversión. Tengo un teclado viejo en casa, pero no se compara en nada a este hermoso piano. Marcus se acercó al escenario. Sara, ¿dónde aprendiste a tocar así? No fue solo escuchar música en la radio. Alguien te enseñó bien. La expresión de Sara cambió. La alegría de tocar música se desvaneció de su rostro. Bajó la mirada hacia sus manos, que aún descansaban sobre las teclas del piano. Eso fue hace mucho tiempo, dijo en voz baja. Otra vida. Háblame de esa otra vida, dijo Marcus con suavidad. Podía ver que este era un tema doloroso para Sara, pero tenía que saber más. Sara guardó silencio un largo rato. Miró a su alrededor, como para asegurarse de que nadie más pudiera oírla. Finalmente, comenzó a hablar. De pequeña, tomé clases de piano, dijo. Mi maestra dijo que tenía talento. Practicaba todos los días después de la escuela. Me encantaba más que a nada en el mundo. Hizo una pausa y Marcus pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. Participé en concursos cuando era adolescente, continuó Sara. Gané algunos premios. La gente decía que algún día podría convertirme en pianista profesional. Soñaba con tocar en grandes salas de conciertos como tú. ¿Qué pasó?, preguntó Marcus en voz baja. La voz de Sara se volvió muy baja. La vida pasó. Mi familia perdió nuestro dinero. Mi madre enfermó. Tuve que dejar las clases y empezar a trabajar para ayudar a pagar las cuentas.
Tenía 17 años. Marcus sintió que se le rompía el corazón al escucharla. Podía imaginar a una joven Sara llena de sueños y talento teniendo que renunciar a todo lo que amaba. Eso fue hace 20 años. Sara dijo: vendí mi piano para ayudar a pagar los medicamentos de mi madre. He estado trabajando en la limpieza desde entonces. Compré un teclado pequeño hace unos años. Pero no es lo mismo. A veces toco por la noche cuando llego a casa del trabajo, pero solo en silencio, para no molestar a los vecinos. Marcus estaba asombrado. Sara no había tocado un piano de verdad en 20 años, pero acababa de tocar como una profesional. Su talento había sobrevivido a todos esos años de silencio. Había permanecido vivo en su corazón, esperando una oportunidad para resurgir. Sara, dijo Marcus, tienes un don. Un verdadero regalo. Sería un terrible desperdicio mantenerlo oculto. Sara se secó los ojos con el dorso de la mano. Es demasiado tarde para mí, señor Chun. Ya no soy joven. Tengo responsabilidades. No puedo soñar con carreras musicales como lo hacía de niña. Nunca es demasiado tarde para la música, dijo Marcus. Nunca. Sara se levantó del banco del piano. Se alisó el uniforme y recogió sus productos de limpieza. Gracias por dejarme tocar tu piano, dijo. Fue como un sueño hecho realidad, pero ahora debería irme a casa. Tienes que prepararte para tu concierto. Marcus la vio caminar hacia el borde del escenario. Sabía que este momento era importante. Si dejaba que Sara se fuera ahora, podría volver a ocultar su talento para siempre. Podría no volver a verla. El mundo podría no escuchar nunca su hermosa música. Tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos. Sara, espera, gritó. Tengo algo que preguntarte. Sara se detuvo al borde del escenario y se giró para mirar a Marcus. Llevaba el cubo de la limpieza colgado de una mano y el paño aún aferrado en la otra. Parecía cansada de repente, como si tocar el piano le hubiera agotado todas las energías. Pero también había algo más en su rostro, una tristeza que parecía surgir de lo más profundo. ¿Qué ocurre, señor Chun?, preguntó en voz baja. Marcus subió los escalones del escenario y caminó hacia ella. Vio que Sara estaba lista para irse. Lista para volver a su vida normal de limpieza y trabajo, pero no podía permitir que eso sucediera. No después de lo que acababa de presenciar. Necesito saber más sobre tu historia. Marcus dijo, no solo tomaste unas cuantas clases de piano de niña. Te tomabas la música en serio. Muy en serio. Sara dejó su cubo de limpieza y se sentó en el borde del escenario, con las piernas colgando. Parecía muy pequeña sentada allí con su uniforme gris. Por un momento no habló. Luego respiró hondo. ¿De verdad quieres saberlo?, preguntó. Sí, dijo Marcus. De verdad quiero saberlo. Sara se miró las manos. No eran las manos suaves de alguien que se pasó la vida tocando el piano. Estaban ásperas y rojas por años de limpieza con productos químicos fuertes, pero Marcus pudo ver que seguían siendo manos musicales. Sus dedos eran largos y elegantes, perfectos para tocar las teclas del piano. Me llamo Sara Martínez, comenzó. Nací en esta ciudad hace 38 años. Mi madre era secretaria. Mi padre se fue cuando yo era muy joven. No teníamos mucho dinero, pero mi madre trabajó duro para darme una buena vida. Hizo una pausa y sonrió levemente, recordando algo feliz. Cuando tenía 6 años, escuché música de piano en la radio. Era una pieza de Mozart. Nunca había escuchado nada tan hermoso. Le pregunté a mi madre si podía aprender a tocar el piano. Dijo que no podíamos permitirnos clases ni un piano. Marcus escuchó atentamente, imaginando a una niña pequeña enamorándose de la música. Pero no me rendí, continuó Sara. Dibujé teclas de piano en trozos de papel. Fingí tocar en mi escritorio en la escuela. Tarareaba melodías todo el tiempo. Mi maestra se dio cuenta y habló con mi madre. Dijo que parecía tener un don natural para la música.
La voz de Sara se fortaleció al recordar aquellos primeros días. Mi madre trabajó horas extra y ahorró dinero durante 6 meses. Finalmente, me compró un piano viejo de una iglesia que estaba cerrando. No era bonito, pero funcionaba. Encontró una profesora de piano que aceptó me daban clases por muy poco dinero. Marcus podía imaginárselo. Una madre decidida y una niña talentosa trabajando juntas para hacer posible la música. Mi maestra se llamaba señora Rodríguez. Era mayor y estricta, pero maravillosa. Me enseñó todo: a sentarme, a mover las manos, a leer música, a practicar. Decía que aprendía más rápido que cualquier estudiante al que ella hubiera enseñado. Los ojos de Sara brillaban al recordar a su querida maestra. A los 10 años, tocaba piezas que la mayoría de los adolescentes no podían tocar. La señora Rodríguez me inscribió en mi primera competencia a los 11. Estaba tan nerviosa que casi salgo corriendo del escenario. Pero cuando empecé a tocar, el nerviosismo desapareció. Gané el primer lugar. Marcus no se sorprendió. Había oído lo talentosa que era Sara. Después de eso, gané muchas competencias, locales, regionales y estatales. Las revistas musicales escribieron artículos sobre mí. Me llamaban un prodigio, una niña con un talento excepcional. La gente empezó a notar mi presencia. Sara se levantó y caminó de vuelta hacia el piano. Tocó las teclas con suavidad, como si fueran viejas amigas. Cuando tenía 15 años, me invitaron a tocar con la Orquesta Sinfónica de la ciudad. Fue el momento más importante de mi vida. Mi madre me compró un vestido precioso. La señora Rodríguez me ayudó a prepararme durante meses. La noche del concierto, la sala estaba llena de gente que vino solo para oírme tocar. Marcus podía imaginárselo. Una joven Sara con un vestido precioso tocando con una orquesta completa, mientras su madre y su maestra observaban con orgullo desde el público. Toqué un concierto de piano de Mozart. Cuando terminé, el público se puso de pie y aplaudió durante 5 minutos. El periódico dijo que fue una de las mejores actuaciones que habían escuchado de alguien tan joven. La escuela de música empezó a llamarme, ofreciéndome becas. La voz de Sara empezó a cambiar. La felicidad se desvanecía, reemplazada por algo más triste. Todo era perfecto. Iba a estudiar en una famosa escuela de música. Iba a convertirme en pianista profesional. Iba a viajar por el mundo tocando música. Todos mis sueños se estaban haciendo realidad. Casi no habla y se aparta del piano. ¿Qué pasó?, preguntó Marcus, aunque temía oír la respuesta. Sara se sentó en la banqueta del piano, pero no tocó. Solo miró fijamente las teclas. Todo se derrumbó, dijo en voz baja. Pasó muy rápido. La empresa de mi madre quebró. Ella perdió su trabajo. Al mismo tiempo, enfermó gravemente. El médico dijo que necesitaba un tratamiento caro, pero no teníamos dinero para el seguro médico. Marcus se sintió descorazonado. Comprendía a dónde iba a parar esta historia. La señora Rodríguez intentó ayudar. Se ofreció a darme clases gratis, pero no podía concentrarme en la música mientras mi madre sufría. Conseguí trabajo en un supermercado después de la escuela para ayudar a pagar las cuentas. Luego conseguí un segundo trabajo los fines de semana. La voz de Sara era apenas un susurro. Tenía que tomar una decisión. Podía seguir mis sueños e ir a la escuela de música, pero eso significaría dejar a mi madre cuando más me necesitaba. O podía quedarme y cuidarla, pero dejar la música para siempre. Marcus ya sabía que había elegido. Elegí a mi madre, dijo Sara. Rechacé la beca. Vendí mi piano para ayudar a pagar sus facturas médicas. Dejé de tomar clases. Trabajé en 3 empleos para mantenernos vivos. Las lágrimas corrían por el rostro de Sara, pero ella seguía hablando. Mi madre vivió 2 años más. Durante todo ese tiempo trabajé y la cuidé. No tenía tiempo para la música. No tenía piano para practicar. Poco a poco, sentí que mis habilidades se desvanecían. Mis dedos olvidaron cómo moverse.
Mi mente olvidó cómo leer música. Marcus quería decir algo reconfortante, pero no encontraba las palabras adecuadas. Después de que mi madre muriera, estaba sola. Tenía 20 años y no tenía educación, excepto la preparatoria. No tenía habilidades excepto la música y había perdido casi todo eso. Conseguí un trabajo limpiando oficinas por la noche. Luego conseguí un trabajo limpiando este centro comunitario. Durante el día, Sara se secaba los ojos con la manga. Llevo 18 años limpiando edificios. Compré ese pequeño teclado hace 5 años, pero no es lo mismo que un piano de verdad. A veces toco, pero solo canciones sencillas. Pensé que había perdido todo lo que me hacía especial. Miró a Marcus con lágrimas aún en los ojos. Ojos. Hasta esta noche, cuando toqué tu piano, recordé quién era. Por unos minutos, me sentí como aquella chica de 15 años otra vez, llena de sueños y música. Marcus se sentó junto a Sara en la banqueta del piano. Se quedó callado un momento, pensando en todo lo que ella le había contado. Esta no era solo una historia de sueños perdidos. Era una historia de sacrificio, amor y de sobrevivir a pérdidas terribles. Sara, dijo finalmente, lo que hiciste por tu madre fue hermoso. Lo dejaste todo para cuidar de alguien a quien amabas. Eso demuestra el mismo corazón que hace que tu música sea tan especial. Sara negó con la cabeza. Pero mírame ahora. Tengo 38 años. Me gano la vida limpiando baños. No tengo dinero, ni educación, ni futuro. Es demasiado tarde para ser músico. Marcus se giró para mirarla directamente. No creo que sea demasiado tarde. Esta noche tocaste como alguien que nunca dejó de ser músico. Tu talento sigue ahí, Sara. Te ha estado esperando todos estos años. Sara lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué dices? Marcus respiró hondo. Estaba a punto de hacerles una oferta que los sorprendería a ambos. Marcus miró a Sara, sentada a su lado en el banco del piano. Su historia lo había conmovido profundamente. Aquí estaba una mujer que había sacrificado sus sueños para salvar la vida de su madre. Había renunciado a todo lo que amaba y luego vivió con esa pérdida durante 18 años, pero su talento había sobrevivido. Seguía ahí, esperando florecer de nuevo. Sara, Marcus dijo con cuidado. Quiero hacerte una oferta. Sara se giró para mirarlo. Sus ojos aún estaban rojos de llorar, pero había curiosidad en su rostro. ¿Qué clase de oferta? Preguntó. Dot. Marcus había estado pensando rápido mientras Sara le contaba su historia. Era exitoso y rico gracias a su carrera musical. Había ayudado a muchos jóvenes músicos a lo largo de los años, pero nunca había conocido a nadie como Sara. Alguien con un talento tan puro que se había visto obligado a ocultarlo. Quiero ayudarte a volver a la música, Marcus. Dijo. Quiero ser tu profesor. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. No entiendo. Tengo un estudio de música en mi casa, explicó Marcus. Tiene 3 pianos de cola y salas de práctica. Quiero que vengas allí y trabajes conmigo. Te enseñaré todo lo que has olvidado. Te ayudaré a recordar lo que solías saber y luego. ¿Te duele aún más? Sara lo miró sorprendida. Señor Chun, es muy amable, pero no puedo permitirme clases de piano de alguien como usted. Apenas gano lo suficiente para pagar la comida y el alquiler. Marcus negó con la cabeza. No me pagaría nada. Le enseñaría gratis. ¿Pero por qué? Preguntó Sara. ¿Por qué haría eso por alguien como yo? Marcus pensó en cómo explicar sus sentimientos. Sara, en mi carrera he conocido a miles de personas que quieren ser músicos. La mayoría tiene dinero para clases e instrumentos sofisticados, pero no tienen lo que tú tienes. No tienen verdadero talento. No llevan la música en el alma. Señaló el piano. Lo que tocó esta noche no fue solo técnica. Fue arte. Fue emoción. Fue verdad. Eso no se puede comprar ni enseñar. O lo tienes o no lo tienes. Y lo tienes. Sara guardó silencio un largo rato.
Marcus pudo ver que intentaba procesar lo que decía. Pero tengo trabajo, dijo finalmente. Tengo que trabajar para pagar mis cuentas. No puedo dejar de trabajar para tomar clases de piano. Marcus también lo había pensado. ¿Y si pudieras trabajar menos horas? ¿Y si limpias mi estudio a cambio de clases? Así seguirías teniendo ingresos, pero también tendrías tiempo para practicar. Sara parecía confundida. ¿Confiarías en mí para limpiar tu estudio? Sara, te acabo de ver limpiar este piano como si fuera una joya preciosa. Creo que cuidarías mi estudio mejor que nadie. Por primera vez desde que empezó a llorar, Sara sonrió levemente. ¿De verdad crees que podría aprender a tocar bien de nuevo? No creo que tú puedas aprender a tocar bien de nuevo, dijo Marcus con firmeza. Sé que podrías, Sara. Ya tocas bien. Con algo de práctica y orientación, podrías tocar profesionalmente. ¿Profesionalmente? La voz de Sara era apenas un susurro. Marcus asintió. Tengo un concierto benéfico dentro de 3 meses. Es un gran evento con mucha gente importante del mundo de la música. ¿Y si actuaras en ese concierto? Sara se levantó rápidamente, sacudiendo la cabeza. Ay, no, señor Chun. Nunca podría hacer eso. No he actuado para nadie más que para usted en 20 años. Estaría demasiado asustada. Cometería errores. Lo avergonzaría. Marcus también se puso de pie. No me avergonzarías. Sorprenderías a todos, igual que me sorprendiste esta noche. Sara empezó a caminar de un lado a otro por el escenario. Marcus pudo ver que estaba dividida entre la esperanza y el miedo. Esto es una locura, dijo. La gente como yo no tiene segundas oportunidades como esta. Esto solo pasa en las películas. Pero te está pasando a ti, dijo Marcus. Ahora mismo, esta noche. Sara se detuvo, paseándose, y lo miró. ¿Y si fracaso? ¿Y si intento volver a la música y no puedo? ¿Y si no soy tan bueno como crees? Marcus se acercó a ella. Sara, ¿y si lo logras? ¿Y si eres incluso mejor de lo que creo? ¿Eh? ¿Y si esta fuera tu oportunidad de finalmente vivir la vida que te corresponde? Sara volvió a mirarse las manos. Esas manos que habían fregado pisos y limpiado ventanas durante tantos años. Esas manos que solían crear música hermosa. ¿De verdad podrían volver a hacerlo? Tengo miedo, admitió en voz baja. Tener miedo es normal, dijo Marcus. Yo también tenía miedo antes de mi primer concierto profesional. Todos los músicos tienen miedo. Pero el miedo no debería impedirte intentarlo. Sara regresó al piano y se sentó. Tocó algunas notas suaves, pensando en todo lo que Marcus le había dicho. La oferta parecía demasiado buena para ser verdad. Un pianista famoso quería darle clases gratis. Quería ayudarla a tocar de nuevo. Creyó en ella cuando ella apenas creía en sí misma. ¿Cómo funcionaría esto?, preguntó. Si decía que sí, ¿qué pasaría? Marcus volvió a sentarse a su lado. Primero, vendrías a mi estudio mañana por la noche, después de terminar tu trabajo aquí. Te mostraría los alrededores y hablaríamos sobre lo que necesitas aprender. Luego empezaríamos con ejercicios sencillos para fortalecer tus dedos. Tocó algunas escalas en el piano para demostrarlo. Trabajaríamos. Primero en la técnica. Tu talento natural sigue ahí, pero tus músculos necesitan recordar cómo moverse correctamente. Eso tomará tiempo y práctica. Sara asintió. Entendió que necesitaría reconstruir sus habilidades poco a poco. Después de unas semanas de trabajo básico, empezaríamos a aprender piezas, continuó Marcus. Primero piezas sencillas para ganar confianza. Luego, las más difíciles. Te enseñaría piezas que destaquen tus fortalezas. ¿Y el concierto?, preguntó Sara nerviosa. El concierto sería tu objetivo, dijo Marcus. Algo por lo que trabajar. Pero si no te sientes listo en 3 meses, podemos esperar. Habrá otros conciertos. Lo importante es que empieces a tocar de nuevo.
Sara pensó en su vida como era ahora. Se despertaba temprano todas las mañanas y limpiaba edificios hasta altas horas de la noche. Corría a su pequeño apartamento y cenaba sola. Los fines de semana, a veces tocaba su pequeño teclado, pero en voz baja para que los vecinos no se quejaran. Era un L. Una vida solitaria sin emociones ni sueños. Pero lo que Marcus le ofrecía era la oportunidad de cambiarlo todo. La oportunidad de devolverle la música a su vida. La oportunidad de ser la persona que solía ser, o quizás incluso mejor. ¿Qué hay de mi trabajo aquí en el centro comunitario?, preguntó. Podría seguir trabajando aquí durante el día, dijo Marcus. Ensayaríamos por las tardes y los fines de semana. Con el tiempo, si tu carrera musical despega, puede que no necesites otros trabajos, pero lo tomaríamos con calma. Sara tocó algunas notas más en el piano. El sonido era tan hermoso comparado con su pequeño teclado en casa. Se imaginó poder tocar un piano así todos los días. Se imaginó aprendiendo nuevas piezas y actuando ante el público de nuevo, pero también se imaginó fracasando. Se imaginó decepcionando a Marcus y avergonzándose a sí misma. Se imaginó descubriendo que su talento no era tan bueno como recordaba. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Marcus asintió. Claro que es una decisión importante. Tómate todo el tiempo que necesites. Sara se levantó y recogió sus artículos de limpieza. Gracias por la oferta, señor Chun. Y gracias por escuchar mi historia. Nadie me había preguntado nunca sobre mi música. Gracias por compartirla conmigo, dijo Marcus. Y gracias por tocar esta noche. Fue realmente hermoso. Sara caminó hacia el borde del escenario y luego se giró una vez más. Señor Chun, dijo, sí. ¿Qué te hizo decidir ayudarme? Ni siquiera me conoces, pensó Marcus en su pregunta. Cuando te oí tararear mientras limpiabas, reconocí algo especial. Cuando te oí tocar, supe que tenía razón. Pero cuando escuché tu historia, me di cuenta de que no solo tienes talento. Eres valiente, amable y fuerte. Esas son las cualidades que hacen a los grandes músicos. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de esperanza. Pensaré en tu oferta, dijo. Lo prometo. Es todo lo que pido, dijo Marcus. Dot. Sara salió del centro comunitario esa noche con la mente llena de vueltas. Mientras caminaba hacia su coche, pensó en la increíble conversación que acababa de tener. Hacía unas horas, solo era una señora de la limpieza tarareando mientras trabajaba. Ahora, le habían ofrecido la oportunidad de volver al mundo de la música. Al llegar a su pequeño apartamento, Sara se sentó ante su pequeño teclado. Tocó las mismas piezas que había tocado en el piano de cola, pero sonaban tenues y débiles en las teclas electrónicas baratas. Aún así, tocó durante 2 horas, más tiempo del que había tocado en años. Esa noche, Sara apenas durmió. No dejaba de pensar en la oferta de Marcus. No dejaba de oír sus palabras. Nunca es demasiado tarde para la música. Por la mañana, había tomado su decisión. La noche siguiente, Sara estaba frente a la casa de Marcus Chan, sosteniendo una pequeña bolsa con sus productos de limpieza. Le temblaban las manos, no por el frío aire de octubre, sino por el nerviosismo. Se había pasado el día entero pensando si estaba tomando la decisión correcta. Pero cada vez que dudaba de sí misma, recordaba la sensación de tocar ese hermoso piano de cola. La casa de Marcus era más grande que cualquier otro lugar en el que Sara hubiera estado. Era una casa moderna con grandes ventanales y líneas limpias. A través de una de las ventanas, podía ver un piano. Incluso desde fuera, podía decir que era magnífico. Dot tocó el timbre y Marcus abrió rápidamente. Sonreía, pero Sara podía ver que él también estaba nervioso. Esto era nuevo para ambos. Sara, dijo con cariño, me alegro mucho de que hayas venido. Me alegro de haber venido también, dijo Sara, aunque con la voz temblorosa.
Espero haber tomado la decisión correcta. Marcus la condujo a través de su casa hasta el estudio de música. Sara se quedó sin aliento al verlo. La habitación era grande y luminosa, con 3 pianos diferentes. Había sillas cómodas, atriles y estantes llenos de partituras. Las paredes estaban cubiertas de fotos de Marcus tocando con orquestas famosas de todo el mundo. Aquí es donde practicarás, dijo Marcus, señalando la sala. Puedes usar cualquiera de estos pianos cuando quieras. Sara caminó lentamente hacia el piano más cercano, un hermoso piano de cola negro que brillaba bajo las tenues luces. Es como un sueño, susurró. Ahora también es tu sueño, dijo Marcus. Pasaron la primera hora simplemente hablando. Marcus quería entender exactamente qué recordaba Sara y qué había olvidado. La hizo tocar escalas y ejercicios sencillos. Algunos le resultaron fáciles, otros más difíciles. Tu memoria muscular sigue ahí, le dijo Marcus. Pero tus músculos están fuera de forma. Es como un atleta que deja de entrenar durante muchos años. El conocimiento sigue en tu cerebro, pero tu cuerpo necesita recordar cómo hacer el trabajo. Durante las siguientes semanas, Sara acudió al estudio de Marcus todas las noches después de terminar su trabajo en el centro comunitario. Al principio, solo podía practicar 1 hora antes de que se le cansaran las manos, pero poco a poco su fuerza y resistencia aumentaron. Marcus era un maestro paciente. Él nunca se frustró cuando Sara cometía errores. En cambio, él la ayudó a entender por qué los cometía y cómo corregirlos. Le enseñó nuevas técnicas que nunca había aprendido de adolescente. Le enseñó a sentarse de forma diferente, a respirar al tocar, a usar todo su cuerpo para crear música. La música no se trata solo de los dedos, le explicó una noche. Se trata de los brazos, la espalda, la respiración, incluso los pies. Todo debe funcionar en conjunto. Sara aprendió rápido, igual que de niña. Pero esta vez fue diferente. De adulta, comprendió la música de una forma que nunca pudo en la adolescencia. Había vivido la tristeza, la pérdida y el trabajo duro. Estas experiencias la hicieron tocar con mayor profundidad y emoción. Después de 1 mes de práctica, Marcus le dio a Sara su primera pieza real para aprender. Era un vals con acordes. Hermoso, pero no demasiado difícil. Sara estaba emocionada de volver a trabajar con música real en lugar de solo ejercicios, pero aprender la pieza fue más difícil de lo que esperaba. Sus dedos sabían cómo moverse, pero su mente tenía dificultades para leer la partitura rápidamente. Tuvo que practicar cada sección muchas veces antes de poder tocarla con fluidez. Soy tan lenta, se quejó Sara una noche después de tener dificultades con un pasaje difícil. No eres lenta, dijo Marcus. Tienes cuidado. Eso es mucho mejor que ser rápida y descuidada. Con el paso de las semanas, la gente empezó a notar cambios en Sara. Sus compañeros de trabajo en el centro comunitario vieron que parecía más feliz. Tarareaba más mientras trabajaba. Sonreía con más frecuencia. Tenía más energía. Te ves diferente últimamente, dijo María, otra señora de la limpieza que trabajaba en el centro. ¿Te pasó algo bueno? Sara quería contarle a María sobre sus clases de piano, pero temía que la gente no la creyera. Que una señora de la limpieza tomara clases con un pianista famoso parecía demasiado extraño para ser verdad. Simplemente me estoy sintiendo mejor. Sara dijo, he empezado un nuevo pasatiempo. En casa, Sara practicaba en su pequeño teclado durante horas todas las noches. Sabía que no era lo mismo que practicar en un piano de verdad, pero le ayudaba a memorizar las piezas que Marcus le enseñaba. Su vecina a veces se quejaba del ruido. Aunque tocaba muy bajo después de 2 meses de clases, Marcus tuvo una idea. Creo que deberías empezar a tocar para grupos pequeños, dijo. Nada grande ni que de miedo, solo unas cuantas personas que aman la música. El corazón de Sara empezó a latirle con fuerza. No creo estar lista para eso. Estás más lista de lo que crees, dijo Marcus.
Tengo algunos amigos a quienes les encantaría oírte tocar. Son músicos y profesores de música. Serían amables y la apoyarían. La idea de tocar para cualquiera, incluso para los amigos de Marcus, aterrorizaba a Sara. Pero sabía que Marcus tenía razón. Si iba a actuar en el gran concierto benéfico, necesitaba practicar tocar para el público. Marcus invitó a 6 de sus amigos músicos a su casa para un pequeño concierto. Sara pasó una semana preparando 2 piezas, el Chopin Waltz y una sonata sencilla de Beethoven. Practicó hasta que sus dedos pudieron tocar las notas a la perfección, incluso cuando estaba nerviosa. La noche del pequeño concierto, Sara lució su mejor vestido, que no era muy elegante, pero estaba limpio y pulcro. Los 6 músicos estaban sentados en la sala de Marcus, tomando té y esperando escuchar a la misteriosa mujer de la que Marcus les había estado hablando. Cuando Sara se sentó al piano, le temblaban tanto las manos que apenas podía encontrar las teclas. Miró a Marcus, quien le dedicó una sonrisa alentadora. «Tómate tu tiempo», dijo en voz baja. «Solo respira y toca». Sara cerró los ojos y pensó en la música que amaba. Pensó en su madre, que se había esforzado tanto para darle clases de piano. Pensó en la señora Rodríguez, su primera maestra, que había creído en su talento. Pensó en todos los años que había pasado soñando con volver a tocar el piano. Cuando abrió los ojos y empezó a tocar, el temblor cesó. La música fluyó de sus dedos como agua de un manantial. Tocó ambas piezas sin cometer errores importantes. Cuando terminó, el pequeño público aplaudió con entusiasmo. «Estuvo maravilloso», dijo uno de los músicos, un violinista llamado David. «Tienes un toque precioso. Tu fraseo es muy musical», dijo otra, una profesora de piano llamada Jennifer. «Sientes la música profundamente». Después de que los músicos se fueran, Marcus y Sara se sentaron en su estudio a hablar sobre la actuación. «¿Cómo te sientes?», preguntó Marcus. «Asustado, pero también emocionado», dijo Sara con sinceridad. Había olvidado lo bien que se siente tocar para otros. «Lo hiciste muy bien», dijo Marcus. «Mis amigos quedaron impresionados. Pero lo más importante, parecía que lo disfrutaste». Sara asintió. «Sí que lo disfruté. Por unos minutos, me sentí yo mismo de nuevo, como la persona que se suponía que debía ser». Marcus sonrió. «Entonces estás listo para el siguiente paso». «¿Cuál es el siguiente paso?», preguntó Sara. La expresión de Marcus se volvió más seria. «El concierto benéfico es el mes que viene. Es hora de empezar a preparar tu programa para esa ocasión». Actuación. Sara sintió un vuelco. Había estado tan concentrada en aprender a tocar de nuevo que casi se había olvidado del gran concierto. La idea de actuar frente a cientos de personas todavía le parecía imposible. Pero había llegado tan lejos. Había recuperado su técnica y su confianza. Había actuado para los amigos de Marcus y le había ido bien. Tal vez, solo tal vez, estaba lista para algo más grande. «¿Qué piezas quieres que toque?», preguntó. Marcus llevaba semanas pensando en esto. «Quiero que toques piezas que muestren tus fortalezas, piezas que cuenten tu historia, música que salga de tu corazón». Durante los días siguientes, Marcus y Sara eligieron 3 piezas para el programa del concierto. Cada pieza era especial y significativa. Cada pieza mostraría una faceta diferente de la personalidad musical de Sara. El verdadero trabajo estaba a punto de comenzar. La noche del concierto benéfico llegó más rápido de lo que Sara esperaba. Estaba entre bastidores en la sala de conciertos más prestigiosa de la ciudad, luciendo un hermoso vestido de noche negro que Marcus había insistido en comprarle. Tenía las manos frías y temblorosas, y el corazón le latía tan rápido que pensó que todos a su alrededor debían de poder oírlo a través de una rendija en la cortina. Sara podía ver al público llenando la gran sala de conciertos. Había más de 2000 asientos, y estaban casi todos llenos. Vio hombres con trajes caros y mujeres con vestidos elegantes. Reconoció algunos rostros de fotos de periódicos,
importantes empresarios, políticos y celebridades que habían venido a apoyar la organización benéfica. «No puedo hacer esto», le susurró Sara a Marcus, que estaba de pie junto a ella. «Hay demasiada gente. ¿Y si se me olvida la música? ¿Y si cometo errores?» Marcus le puso una mano suave en el hombro. «Te has preparado bien, Sara. Te sabes estas piezas a la perfección. Confía en ti misma». En las 3 semanas transcurridas desde que eligieron su programa, Sara había practicado con más ahínco que nunca. Trabajaba en el centro comunitario durante el día y luego pasaba de 4 a 6 horas cada noche en el estudio de Marcus. Los fines de semana, practicaba 8 horas diarias. Sus dedos se habían formado callos y le dolía la espalda de tanto estar sentada al piano. Pero la música había vuelto a ser parte de ella. Las 3 piezas que interpretaría esa noche contarían la historia de su vida. Primero, tocaría un suave Chopin knack que le recordaba sus sueños de infancia. Luego, una poderosa sonata de Beethoven que representaba las luchas y dificultades que había enfrentado. Finalmente, terminaría con su propio arreglo de una sencilla melodía folclórica, la misma que su madre tarareaba mientras preparaba la cena. «Damas y caballeros», llegó el anuncio por el altavoz. «Den la bienvenida a nuestra primera artista de la noche, Sara Martínez». A Sara le temblaban las piernas al subir al escenario. Las luces eran tan brillantes que apenas podía ver al público, pero sentía sus miradas sobre ella. Escuchó un cortés aplauso mientras se dirigía al hermoso piano de cola en el centro del escenario. Sara se sentó en el banco del piano y se ajustó el vestido. Miró el mar de rostros del público. Por un momento, se sintió completamente sola y aterrorizada. Esta gente había pagado un dineral para escuchar a músicos profesionales. ¿Qué hacía ella allí? Entonces recordó algo que Marcus le había dicho durante su primera clase. La música no se trata de ser perfecto. Se trata de compartir tu corazón con los demás. Sara cerró los ojos y respiró hondo 3 veces. Pensó en su madre, que había sacrificado tanto para darle clases de piano. Pensó en la señora Rodríguez, que había visto su potencial cuando era pequeña. Pensó en todos los años que había pasado limpiando pisos mientras soñaba con sentarse en un piano como este. Al abrir los ojos, Sara se sintió más tranquila. Puso las manos sobre las teclas y comenzó a tocar. Las primeras notas del chap y el nocturno flotaron por la sala de conciertos como gotas de plata. El toque de Sara era suave y expresivo, cada nota cuidadosamente moldeada con sentimiento. La melodía cantaba dulcemente en el registro superior, mientras que su mano izquierda proporcionaba un acompañamiento fluido en el inferior. Mientras Sara tocaba, algo mágico sucedió. El nerviosismo comenzó a desvanecerse. Las luces brillantes parecían más suaves. El público desapareció de su conciencia. Solo quedaban la música, el hermoso piano y sus manos creando sonidos que provenían de lo más profundo de su alma. La pieza impactante duró unos 5 minutos. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, hubo un momento de silencio absoluto en la sala. Entonces, el público comenzó a aplaudir. No fue el aplauso automático y cortés que Sara había escuchado al subir al escenario. Este fue un verdadero aplauso de personas que reconocieron que acababan de escuchar algo especial. Sara sintió una oleada de confianza mientras se preparaba para la segunda pieza. La sonata de Beethoven era mucho más difícil y dramática que la Chopin. Tenía secciones fuertes y potentes, y un misil suave. Secciones fascinantes. Requería destreza técnica y profundidad emocional. Cuando Sara empezó a tocar Beethoven, todo su cuerpo se involucró en la creación de la música. Sus manos volaban sobre las teclas en los pasajes rápidos. Sus brazos y hombros se movían al ritmo. Se inclinaba hacia el piano durante las partes fuertes y se retiraba en las partes tranquilas. Esto no era solo tocar el piano. Era narrar historias a través de la música. El público estaba completamente cautivado. En los asientos caros cerca del frente,
Sara podía ver a la gente inclinada hacia adelante, con rostros de intensa concentración. En el palco, podía ver a otros con los ojos cerrados, absortos en la música. Nadie miraba sus teléfonos ni susurraba a sus vecinos. Todos escuchaban. La sonata de Beethoven duró 15 minutos. Cuando Sara tocó los dramáticos acordes finales, el sonido resonó por la sala durante varios segundos antes de desvanecerse en silencio. Entonces, el público estalló en aplausos mucho más fuertes y prolongados que antes. Algunos incluso se pusieron de pie. Pero Sara no había terminado. Todavía le quedaba una pieza por tocar. La pieza más personal de todas. Dot. Sara se acomodó en el banco y miró al público. Por primera vez desde que comenzó su actuación, habló. La última pieza que tocaré esta noche es especial para mí, dijo por el micrófono que estaba cerca del piano. Está basada en una melodía sencilla que mi madre solía tararear. Trabajó muy duro para darme la oportunidad de estudiar música. Esta pieza es para ella y para todos los que han apoyado los sueños de alguien. Sara comenzó a tocar la melodía folclórica que su madre tarareaba. Empezó simplemente con la melodía básica tocada con una mano, pero gradualmente Sara empezó a añadir armonías y variaciones. Trabajó la melodía sencilla con diferentes tonalidades y ritmos. Creó una conversación entre su mano izquierda y su mano derecha, como si dos personas cantaran juntas. La música se volvió más compleja y hermosa a medida que Sara tocaba. Tomó la sencilla melodía folclórica y la transformó en algo que era en parte clásico, en parte jazz, en parte su propia creación. Era música que salía completamente de su corazón. Música que nadie le había enseñado, música que solo podía existir gracias a su singular experiencia vital. Dot. A medida que la pieza se desarrollaba, Sara reflexionó sobre su trayectoria. Pensó en la niña asustada que tocó por primera vez las teclas del piano. Pensó en la adolescente que ganó concursos y soñó con una carrera musical. Pensó en la joven que lo dejó todo para cuidar de su madre moribunda. Pensó en los años que pasó limpiando edificios y preguntándose si alguna vez volvería a hacer música. Y pensó en Marcus, quien había percibido algo especial en su tarareo y le había dado una segunda oportunidad. Pensó en las largas horas de práctica y la gradual recuperación de sus habilidades. Pensó en el pequeño concierto para los amigos de Marcus y en lo bien que se había sentido al volver a tocar. Dot. Todos estos recuerdos y emociones fluyeron de sus manos a la música. La sencilla melodía folclórica se convirtió en una historia de pérdida y esperanza, de sueños postergados pero no destruidos, del poder de la música para sanar y transformar vidas. Cuando Sara tocó las últimas notas, las mantuvo en el pedal de sostenido, dejando que el sonido resonara en la sala hasta que se desvaneció de forma natural en un silencio absoluto. Durante varios segundos, nadie se movió. El público permaneció en un silencio atónito, procesando lo que acababan de experimentar. Entonces, una persona de la primera fila se levantó y comenzó a aplaudir. En cuestión de segundos, todo el público se puso de pie, aplaudiendo con un entusiasmo que Sara nunca imaginó. La gente no solo aplaudía, vitoreaba y gritaba, ¡bravo! Algunos tenían lágrimas en los ojos. Sara se sentó en la banqueta del piano, abrumada por la respuesta. Los aplausos continuaron durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, se levantó e hizo una reverencia al público, con los ojos llenos de lágrimas de alegría y alivio. Dot. Al bajar del escenario, Sara sintió que flotaba. Lo había logrado. Había actuado para 2000 personas, y les había encantado. Después de 20 años alejada de la música, volvía a ser una auténtica pianista, pero la velada estaba lejos de terminar. Lo que sucedió después cambiaría la vida de Sara de maneras que jamás imaginó. Apenas llegó tras bambalinas, la gente empezó a acercarse. La primera fue una mujer con un costoso vestido rojo que se presentó como Catherine Williams, crítica musical del periódico más importante de la ciudad. La señorita Martínez. Catherine dijo,
Esa fue una de las actuaciones más conmovedoras que he escuchado en 20 años cubriendo música clásica. ¿Dónde te has estado escondiendo? ¿Por qué nunca habíamos oído hablar de ti? Antes de que Sara pudiera responder, un hombre alto con traje negro se adelantó. Soy Robert Chun de Steinway Records, dijo, entregándole una tarjeta de visita. Necesitamos hablar sobre oportunidades de grabación. Más gente se apiñó a su alrededor. Sara se sintió mareada por toda la atención. Unas horas antes, había estado una señora de la limpieza nerviosa, con miedo a cometer errores. Ahora estaba rodeada de profesionales de la industria musical que querían trabajar con ella. Marcus apareció a su lado y la guió con delicadeza a un rincón tranquilo tras bambalinas. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Confundida, respondió Sara con sinceridad. Feliz pero confundida. ¿De verdad está pasando esto?, preguntó. ¿De verdad está pasando?, dijo Marcus con una gran sonrisa. Estuviste magnífica esta noche, Sara. Todos pudieron ver que eres una verdadera artista. Durante la siguiente hora, Sara se reunió con varias personas que querían ofrecerle oportunidades. Además del ejecutivo de la compañía discográfica, había un agente de reservas que gestionaba giras de conciertos, un profesor de música del conservatorio que quería ofrecerle clases avanzadas y un periodista de una revista musical nacional que quería escribir un artículo sobre ella. La visitante más sorprendente fue la doctora Elizabeth Morrison, presidenta del Conservatorio Metropolitano de Música. Esta era una de las escuelas de música más prestigiosas del país. Señorita Martínez, el doctor Morrison dijo, me gustaría ofrecerle una beca completa para que complete su educación musical en nuestro conservatorio. Tenemos un programa especial para estudiantes adultos con un talento excepcional. Sara la miró asombrada. Una beca completa, pero tengo 38 años. Me gano la vida limpiando edificios. La edad no importa cuando alguien tiene tu don, dijo el doctor Morrison. Creemos que podría beneficiarse de una formación académica para alcanzar su máximo potencial como artista. Cuando la multitud finalmente se dispersó, Sara y Marcus se sentaron solos en el área vacía tras bambalinas. Sara todavía no podía creer todo lo que había sucedido. Marcus, dijo, hace 3 meses, solo era un conserje tarareando mientras trabajaba esta noche. Me están ofreciendo contratos de grabación y becas. ¿Cómo es posible? Marcus sonrió. Es posible porque nunca dejaste de ser músico. Sara, simplemente dejaste de tener oportunidades de demostrar tu talento. Esta noche, le mostraste al mundo quién eres de verdad. En las semanas posteriores al concierto, la vida de Sara cambió por completo. La reseña del periódico calificó su actuación como una revelación y el descubrimiento del año. La historia de su paso de conserje a pianista se extendió por Internet. Los programas de televisión querían entrevistarla. Las emisoras de radio reprodujeron grabaciones de su actuación. Sara decidió aceptar la beca para el conservatorio. Dejó su trabajo en el centro comunitario, aunque le entristeció dejar a sus compañeros. María, la otra señora de la limpieza, la abrazó fuerte al enterarse de la noticia. Siempre supe que eras especial, dijo María. Lo notaba por cómo tarareabas mientras trabajabas en el conservatorio. Sara estudió con los mejores profesores del país. Aprendió técnicas avanzadas y estudió teoría musical. Pero sus profesores pronto se dieron cuenta de que la mayor fortaleza de Sara no era lo que aprendió en la escuela. Era la experiencia vital y la profundidad emocional que aportaba a su música. Tocas con una madurez que la mayoría de nuestros estudiantes nunca alcanzarán. Su profesor principal le dijo, tu música cuenta historias que surgen de la vida real. 6 meses después del concierto benéfico, Sara firmó un contrato discográfico. Su primer álbum se tituló Second Chances e incluía las 3 piezas que había interpretado esa noche. Junto con otras obras que tenían un significado especial para ella, el álbum no solo fue un éxito entre los aficionados a la música clásica.
Atrajo a personas que normalmente no escuchaban música clásica, porque la historia de Sara las inspiró. Esta era la prueba de que nunca es tarde para perseguir tus sueños, por imposibles que parecieran. Second Chances alcanzó el número 1 en las listas de música clásica y se mantuvo allí durante 6 meses. También apareció en las listas de álbumes habituales, algo que rara vez ocurría con las grabaciones clásicas. Sara apareció en programas de televisión y concedió entrevistas a revistas de todo el mundo. Pero el éxito no cambió la identidad de Sara en su interior. Recordó sus orígenes y quiso ayudar a otros que enfrentaban los mismos desafíos que ella con el dinero de las ventas de sus álbumes y sus conciertos. Sara fundó la Fundación Dreams Deferred. Esta organización proporcionaba clases de música e instrumentos a niños de familias de bajos recursos. También ayudó a adultos que habían abandonado sus carreras musicales por razones económicas a retomar el mundo de la música. Sé lo que se siente que te arrebaten los sueños, dijo Sara en el primer evento de recaudación de fondos de la fundación. Quiero asegurarme de que otras personas tengan las oportunidades que yo casi pierdo. La primera becaria de la fundación fue una joven de 17 años llamada Amanda, cuya familia no podía permitirse enviarla a la escuela de música. Con la ayuda de la fundación, Amanda pudo estudiar violín y finalmente unirse a una orquesta profesional. Sara Martínez salvó mi futuro, dijo Amanda. Me demostró que alguien que entiende las dificultades también puede entender los sueños. Marcus siguió siendo el mejor amigo y consejero de Sara durante su transformación. Estaba orgulloso de lo que ella lo había logrado, pero él estaba aún más orgulloso de en quien se había convertido. Podrías haberte centrado en tu propia carrera, le dijo un día mientras estaban sentados en su estudio. Pero también elegiste ayudar a los demás. Eso demuestra el mismo carácter que hizo que tu música fuera tan especial. Esa primera noche, 2 años después del concierto benéfico, Sara fue invitada a tocar con las orquestas más famosas del mundo. Tocó en salas de conciertos de Nueva York, Londres, París y Tokio. Los críticos musicales la compararon con los mejores pianistas de la historia. Pero las actuaciones favoritas de Sara seguían siendo los pequeños conciertos que daba para la Fundación Dreams Deferred. En estos eventos, tocaba para públicos que incluían a muchas personas que nunca antes habían escuchado música clásica en vivo. Contaba su historia y animaba a otros a perseguir sus propios sueños, sin importar la edad ni los obstáculos que enfrentaran. En uno de estos conciertos, un hombre de mediana edad se le acercó después. Solía tocar la guitarra cuando era joven, dijo. Lo dejé para concentrarme en mi trabajo y mi familia, pero escuchar tu historia me hace pensar que quizás no sea demasiado tarde para volver a intentarlo. Nunca es demasiado tarde, le dijo Sara, recordando las palabras que Marcus le había dicho aquella primera noche. La música te espera, no importa cuánto tiempo estés fuera. En el tercer aniversario de su regreso, Sara regresó al centro comunitario donde todo empezó. El centro había sido renovado y ahora contaba con una sala de música adecuada con varios pianos. Sara había donado el dinero para la renovación. Encontró a María, su antigua compañera de trabajo, quien ahora gestionaba los programas de música del centro. ¿Echas de menos limpiar alguna vez?, preguntó María con una sonrisa. Sara se rió. Echo de menos el tiempo de tranquilidad para pensar, dijo. Pero no echo de menos preguntarme si alguna vez volveré a tocar el piano. Esa noche, Sara dio un concierto gratuito en el centro comunitario para todos los vecinos. Muchos de los asistentes nunca habían asistido a un concierto de música clásica, pero vinieron porque conocían la historia de Sara. Sabían que era una de ellos, alguien que había trabajado duro, luchado y nunca perdido la esperanza. Mientras Sara tocaba esa noche, pensó en el camino que la había traído hasta ese momento. Pensó en su madre, quien habría estado tan orgullosa de ver los sueños de su hija finalmente hacerse realidad. Pensó en la señora Rodríguez, su primera maestra, quien sembró la semilla de la música en su corazón.
Pensó en los años que pasó limpiando pisos y preguntándose si alguna vez sería más que alguien que tarareaba mientras trabajaba. Pensó en Marcus, quien tuvo el coraje de ver algo especial en una mujer sencilla con un paño y un frasco de cera para muebles. Sobre todo, pensó en el poder de la música para transformar vidas. No solo la suya, sino la de todos los que la escucharon tocar. La música tenía el poder de recordarle a la gente que valía la pena luchar por los sueños, sin importar cuánto tardaran en hacerse realidad. Cuando Sara terminó su actuación esa noche, el público se puso de pie y aplaudió durante un largo rato. Pero los aplausos eran diferentes a los que escuchaba en las elegantes salas de conciertos. Estos aplausos provenían de personas que entendían la lucha y la esperanza. Estos aplausos provenían de personas que vieron sus propios sueños reflejados en su historia. Sara Martínez comenzó como conserje tarareando música clásica mientras limpiaba. Se había convertido en una de las pianistas más célebres del mundo. Pero lo más importante, se había convertido en la prueba de que nunca es tarde para convertirse en quien siempre debiste ser. La sencilla mujer que pidió tocar el piano por diversión conmocionó a todos, incluso a ella misma. Y al hacerlo, le recordó al mundo que las cosas extraordinarias pueden surgir de los lugares más comunes si alguien tiene la valentía de escuchar la música que vive en cada corazón humano.